Una plaga de nivel bíblico ha azotado la Meca. La pregunta que surge es si se trata de un mensaje divino para la ciudad más sagrada del Islam. La Kaaba de la Meca ha sido invadida por una catastrófica plaga de extraños insectos, dejando perplejos a los musulmanes de todo el mundo. Estos insectos, que asemejan cucarachas gigantes con alas, emiten un olor nauseabundo y producen ruidos fuertes. Esta inusual invasión ha generado diversas especulaciones y caos entre los fieles. ¿Qué son exactamente estas misteriosas criaturas y qué podría estar detrás de esta extraña invasión? ¿Cómo lograron infiltrarse en el santuario fuertemente custodiado? Es plausible que esta plaga de insectos sea un mensaje divino, tal vez un milagro o una advertencia. ¿Qué significado tiene para el futuro del Islam y del mundo? Suena bíblico, pero mientras el mundo lucha contra la pandemia de COVID, también enfrenta otra plaga, la de langostas. Acompáñenos a explorar el impactante fenómeno de los extraños insectos que aterrorizan a los musulmanes. La repentina invasión de insectos insólitos en la Kaaba de la Meca ha suscitado interrogantes sobre la fe, el mundo natural y el poder de Allah. Este evento ha generado muchas preguntas entre musulmanes y no musulmanes sobre el significado y la importancia de un suceso tan poco frecuente. Los musulmanes, en particular, intentan interpretar tales sucesos y comprender qué papel desempeñan en la configuración de nuestra comprensión del mundo. ¿Es una señal de Allah, una advertencia o una bendición? ¿O es simplemente un acontecimiento natural resultado de factores medioambientales o actividades humanas? Para responder a esto, es crucial entender algo del contexto de la Kaaba y por qué tiene tanta importancia en el Islam. La Kaaba, situada en la Meca, Arabia Saudita, es un edificio cúbico de granito negro que sirve como centro de culto para los musulmanes de todo el mundo. Es la ciudad más sagrada del Islam, construida originalmente por el profeta Abraham y su hijo Ismael como lugar de culto a Allah. Además de ser la dirección hacia la cual se orientan los musulmanes en sus oraciones diarias, la Kaaba es el destino principal de la peregrinación anual del Hajj, uno de los 5 pilares del Islam. Todo musulmán sano y económicamente capaz debe realizar al menos una vez en la vida este viaje espiritual que implica rituales como dar 7 vueltas a la Kaaba en sentido contrario a las agujas del reloj, conocido como Tawaf, como símbolo de devoción y sumisión a Allah. El Hajj es también un momento para buscar perdón, arrepentimiento y purificación de los pecados, así como para reforzar el vínculo con Allah y con los compañeros musulmanes. Es una experiencia única y transformadora que viven millones de musulmanes de diversas partes del mundo cada año, demostrando la diversidad y unidad de la comunidad musulmana. La Kaaba no es solo una estructura física, también es un símbolo espiritual que encierra un profundo significado para los musulmanes. La Kaaba representa la unicidad de Allah como creador y sustentador de todo en el universo. También simboliza la continuidad y conexión entre el pasado, el presente y las futuras generaciones de musulmanes que comparten una herencia y un destino comunes. La Kaaba es un recordatorio del propósito de la vida, que es adorar solo a Allah y seguir su guía y órdenes. Además, es una fuente de esperanza e inspiración para los musulmanes que buscan la misericordia, la gracia y la protección de Allah en tiempos de penuria y dificultad. La Kaaba es el corazón del Islam, el punto central de la fe y la práctica musulmanas. Además, la Kaaba contiene varias reliquias y artefactos que los musulmanes han conservado y venerado durante siglos. Una de las más notables es la Piedra Negra, un meteorito incrustado en la esquina oriental de la Kaaba. Los musulmanes creen que el ángel Gabriel entregó la Piedra Negra a Abraham como señal del pacto y la promesa de Allah. La repentina invasión de insectos insólitos en la Kaaba de la Meca ha suscitado interrogantes sobre la fe y el mundo natural y el poder de Allah. Este acontecimiento ha suscitado muchas preguntas entre musulmanes y no musulmanes sobre el significado y la importancia de un suceso tan poco frecuente. Los musulmanes en particular tratan de interpretar tales sucesos y qué papel desempeñan en la configuración de nuestra comprensión del mundo. ¿Es una señal de Allah, una advertencia o una bendición, o es solo un acontecimiento natural resultado de factores medioambientales o de actividades humanas? Para responder a esto es importante entender algo del contexto de la Kaaba y por qué tiene tanta importancia en el Islam. La Kaaba, situada en la Meca, Arabia Saudita, es un edificio cúbico de granito negro que sirve de centro de culto para los musulmanes de todo el mundo. Es la ciudad más sagrada del Islam.
Los musulmanes creen que la Kaaba fue construida originalmente por el profeta Abraham y su hijo Ismael como lugar de culto a Allah, el único Dios. La Kaaba es también la dirección a la que miran los musulmanes cuando realizan sus oraciones diarias, 5 veces al día, estén donde estén. La Kaaba es también el destino principal de la peregrinación anual del Hajj, uno de los 5 pilares del Islam, que todo musulmán sano y económicamente capaz debe realizar al menos una vez en la vida. El Hajj es un viaje espiritual que implica diversos ritos y rituales, como dar 7 vueltas a la Kaaba en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que se conoce como tawaf, como símbolo de devoción y sumisión a Allah. El Hajj es también un momento para que los musulmanes busquen el perdón, el arrepentimiento y la purificación de sus pecados, así como para reforzar su vínculo con Allah y con sus compañeros musulmanes. El Hajj es una experiencia única y transformadora que viven millones de musulmanes de diferentes países, culturas y orígenes cada año, demostrando la diversidad y la unidad de la comunidad musulmana. La Kaaba no es solo una estructura física, sino también un símbolo espiritual que encierra un profundo significado para los musulmanes. La Kaaba representa la unicidad de Allah, creador y sustentador de todo lo que existe en el universo. Además, la Kaaba también representa la continuidad y la conexión entre el pasado y el presente y futuras generaciones de musulmanes que comparten una herencia y un destino comunes. La Kaaba es un recordatorio del propósito de la vida, que es adorar solo a Allah y seguir su guía y sus órdenes. Además, la Kaaba es también una fuente de esperanza e inspiración para los musulmanes que buscan la misericordia, la gracia y la protección de Allah en tiempos de penuria y dificultad. La Kaaba es el corazón del Islam, el punto central de la fe y la práctica musulmanas. La Kaaba también contiene varias reliquias y artefactos que los musulmanes han conservado y venerado durante siglos. Una de las más notables es la Piedra Negra, un meteorito incrustado en la esquina oriental de la Kaaba. Los musulmanes creen que el ángel Gabriel entregó la Piedra Negra a Abraham como señal del pacto y la promesa de Allah. Con él, los peregrinos besan o tocan la Piedra Negra durante el tawaf como gesto de amor y respeto a Allah. Otra reliquia es el kisba, la tela de seda negra que cubre la Kaaba. El kisba está bordado con hilos de oro y plata que representan versículos coránicos y caligrafía islámica. El kisba se reemplaza cada año, el 9º día del mes islámico de Dalia, el día de Arafat, cuando los peregrinos se reúnen en la llanura de Arafat para pedir la misericordia y el perdón de Allah. La vieja kisba se corta en trozos y se distribuye como regalo a dignatarios e instituciones. La Kaaba también tiene una puerta, un surtidor, un canalón y una escalera, todos con su propia historia y simbolismo. Por ejemplo, la puerta de la Kaaba es de oro macizo y solo se abre 2 veces al año para los visitantes. El surtidor de la Kaaba se llama Misal Rama, que significa el chorro de la misericordia y drena el agua de lluvia del techo de la Kaaba. El canalón de la Kaaba se llama Sarban, que significa protector, e impide que el agua de lluvia se filtre en los cimientos de la Kaaba. La escalera de la Kaaba se llama Al-Nadwa, es decir, la asamblea, y fue utilizada por el profeta Muhammad y sus compañeros para entrar en la Kaaba. Según la cosmología islámica, el lugar de peregrinación de Sura fue el precursor de la Kaaba antes del Islam. La Kaaba era un lugar sagrado para las diversas tribus beduinas de la península arábiga. Una vez al año lunar, los beduinos peregrinaban a la Meca, dejando a un lado cualquier disputa tribal, adoraban a sus dioses en la Kaaba y comerciaban entre sí en la ciudad. En el interior de la Kaaba se conservaban diversas esculturas y pinturas, incluida una estatua de Hubal, el principal ídolo de la Meca, y estatuas de otras divinidades paganas. Se sabe que se colocaron en la Kaaba o alrededor de ella, aparte de las pinturas de ídolos paganos que decoraban las paredes. A instancias de Mahoma, tras su conquista de la Meca, se eliminaron estas pinturas y también había representaciones de ángeles, de Ibrahim sosteniendo flechas de adivinación y de Isa, Jesús, y su madre Mariam, María, que Mahoma perdonó. Se tiene constancia de que en el interior de la Kaaba había adornos indefinidos, dinero y un par de cuernos de carnero. Se dice que el par de cuernos de carnero pertenecían al carnero sacrificado por Ibrahim en lugar de su hijo Ismael, según la tradición islámica. A lo largo de su historia, la Piedra Negra de la Kaaba ha sido golpeada y destrozada por una piedra disparada desde una catapulta, ha sido untada con excrementos, robada y rescatada por las caravanas, y destrozada en varios fragmentos. La escritora británica Karen Armstrong afirma que la Kaaba se dedicó oficialmente a Hubal, una deidad nabatea,
y contenía 360 ídolos que probablemente representaban los días del año. Sin embargo, en la época de Mahoma, parece que la Kaaba era venerada como templo de Aya, el alto dios. Mahoma limpió la Kaaba de todos los ídolos y le devolvió su condición monoteísta original. También estableció los ritos y rituales del Hajj, la peregrinación anual a la Meca, que es uno de los 5 pilares del Islam. La Kaaba es algo más que un edificio, es un lugar sagrado, un símbolo de fe y una fuente de bendiciones para los musulmanes. Sin embargo, la reciente plaga de insectos en la Kaaba ha suscitado polémica y especulaciones sobre su significado y causa. Según algunas fuentes, los insectos eran cucarachas, mientras que otras creen que eran grillos o langostas. Independientemente del tipo de insecto, la invasión causó muchas molestias e incomodidad entre los fieles y las autoridades, que tuvieron que lanzar una campaña de limpieza y desinfección a gran escala para deshacerse de las plagas. El incidente también suscitó muchas preguntas y debates entre musulmanes y no musulmanes sobre las posibles razones e implicaciones de un suceso tan raro e inusual. Según la doctora Jackie Judas, directora y asesora científica de biodiversidad terrestre de Emmerich Nature, esto es increíble, dijo. Nunca había visto esta especie en cantidades tan grandes. Es la primera vez que veo esta especie en grandes cantidades. No me sorprende que la gente diga lo mismo. Así que, ¿es esta invasión algo milagroso, una advertencia o simplemente algo normal? Esta es una pregunta en el corazón de muchos, como en el Islam, el cristianismo, el judaísmo y el budismo. La plaga de langostas se considera un signo de juicio o castigo. La Biblia y el Corán, los libros sagrados de 2 de las religiones más seguidas en la tierra, han descrito y se han referido a las langostas como criaturas amenazadoras y fuertes que traen miseria a los que se enfrentan a su ira. También han mencionado las langostas como una de las plagas que Dios envió para castigar a los desobedientes y a los malvados. En el Corán, el versículo 133 del capítulo 7 dice así: soltemos sobre ellos el diluvio y las langostas y los piojos y las ranas y la sangre, todos los signos explícitos. Pero eran demasiado arrogantes, eran gente pecadora. No obstante, hay quienes sostienen que es un fenómeno milagroso, pero el Corán contradice esa noción. De hecho, especifica que la gente era arrogante y pecadora. En el Corán se hace mención de una plaga en primer lugar. Aborda las inundaciones que, a través de vídeos circulados en Internet, muestran inundaciones en la Meca, con lluvias torrenciales acompañadas de granizo e inundaciones repentinas. Ahora, la presencia de langostas añade otro elemento al fenómeno. A pesar de las afirmaciones de algunos sobre su carácter milagroso, el Corán enfatiza que no lo es, destacando la arrogancia y la iniquidad del pueblo. Cuando Dios trataba con el faraón, según el libro del Éxodo, capítulo 10, versículo 4, le advirtió: si te niegas a dejarlos ir, traeré langostas a tu país. La historia muestra cómo el faraón se negó a liberar a los hijos de Israel, y uno de los castigos fue una invasión de langostas. En el Éxodo, capítulo 10, versículo 12, se relata: y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre Egipto para que las langostas pululen sobre la tierra y devoren todo lo que crece en los campos, todo lo que dejó el granizo. Esto ejemplifica la devastación provocada por las langostas, consumiendo cultivos y vegetación, generando hambruna. El libro de Noum, capítulo 3, versículo 15, compara la amenaza de la destrucción con la multiplicación de langostas. En el Deuteronomio, capítulo 28, versículo 38, se hace referencia a sembrar mucha semilla en el campo pero cosechar poco debido a que la langosta devorará los cultivos. Las langostas, desde tiempos remotos, se han utilizado como metáfora de enemigos e invasores que Dios envía para juzgar y castigar a naciones rebeldes. Al enfrentarse a la reciente invasión en la Gran Mezquita, los musulmanes de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e incredulidad ante este suceso, considerándolo una señal divina o simplemente un evento natural. La viralización de vídeos de langostas en la Meca generó numerosas conversaciones y debates. Este incidente ha llevado a los musulmanes a reflexionar sobre sus creencias y su relación con Dios. Algunos lo perciben como un milagro, mientras que otros lo interpretan como un juicio o advertencia de Dios. Sin embargo, es esencial señalar que no existen pruebas que confirmen que no se trate de un fenómeno natural. A pesar de ello, ha fomentado diálogos sobre los signos y milagros en la fe islámica y cómo se entienden y responden a ellos.
La invasión de insectos en la Kaaba ha evidenciado la diversidad de creencias e interpretaciones entre los musulmanes. Algunos consideran que los signos y milagros son formas de comunicación divina que deben tomarse en serio y entenderse correctamente. Argumentan a través de ejemplos de profetas que realizaron milagros con el permiso de Dios y citan el Corán como un milagro en sí mismo. Otros musulmanes, en cambio, sostienen que los signos y milagros carecen de relevancia en el mundo moderno y deben explicarse científicamente. Para ellos, la invasión de langostas podría ser una coincidencia natural y no tendría relación con la religión ni con Dios. El debate entre ambos puntos de vista persiste, reflejando las diferentes perspectivas dentro de la comunidad musulmana. Algunos buscan un equilibrio entre la creencia en milagros y la aplicación de la ciencia y la lógica. En este contexto, es crucial destacar que lo esencial radica en seguir las enseñanzas del Corán y la Sunna, el ejemplo del profeta Mahoma, adorando a Dios con sinceridad. La invasión de insectos en la Kaaba plantea importantes interrogantes sobre la interpretación de los musulmanes respecto a los signos y milagros en su fe, así como sobre cómo deben entender y responder a fenómenos naturales inusuales. También revela la importancia de mantener los lugares de culto limpios e higiénicos, no solo la Kaaba. Como musulmanes, debemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo pueden afectar al medio ambiente y propagar enfermedades. Al final, la relevancia de este incidente reside en cómo impacta en nuestra comprensión del Islam y nuestra conexión con Dios, así como en las implicaciones para los musulmanes en todo el mundo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe, su práctica y a buscar orientación en el Corán y la Sunna. No obstante, no es la primera vez que ocurre algo tan inusual en la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam. A lo largo de la historia, este sitio ha sido testigo de diversos eventos insólitos, algunos atribuidos a causas naturales, mientras que otros se consideran señales de intervención divina o cumplimiento de profecías. En noticias recientes, durante el Tawaf, los peregrinos fueron informados de que la Kaaba era un lugar de culto para el profeta Mahoma. En medio de este ritual, una tormenta impactó en una emblemática torre de la Meca, capturada en un vídeo que se compartió en redes sociales. La torre, conocida como Abraj al-Bat, es uno de los edificios más altos del mundo y alberga un hotel, un centro comercial y un reloj con vistas a la Kaaba. La tormenta trajo vientos huracanados que superaron los 80 km por hora, provocando fuertes lluvias, granizo e inundaciones en la Meca. Estas condiciones fueron similares a las de una tormenta en 2015 que derribó una grúa en la Gran Mezquita, causando víctimas y disturbios en la peregrinación del Hajj. La inundación de 1941, por su parte, ocurrió el 19 de diciembre de ese año, cuando fuertes lluvias e inundaciones repentinas afectaron la Gran Mezquita y sus alrededores. Esta inundación, que alcanzó una altura de 1,5 metros dentro de la mezquita, dañó el edificio y la piedra negra, el objeto más sagrado del Islam. Además, dejó al descubierto antiguas inscripciones y decoraciones en las paredes de la Kaaba que datan de la época preislámica. Algunas de estas inscripciones estaban escritas en griego copto y siríaco, conteniendo nombres de dioses paganos. Las autoridades saudíes ordenaron su retirada y destrucción, alegando que eran blasfemas e idólatras. Otros eventos peculiares en la Kaaba incluyen el enjambre de abejas de 2008, cuando un gran número de abejas rodeó el área, atrayendo la atención de peregrinos debido al zumbido audible. Las abejas se sintieron atraídas por la fragancia del kisba y el perfume rociado sobre él. Aunque las autoridades saudíes lo consideraron un suceso normal e inofensivo, algunas personas lo interpretaron como una señal milagrosa o ominosa, ya que las abejas se mencionan en el Corán y los hadices. Estos sucesos pueden ser naturales, como sugieren algunas personas, o contener mensajes divinos, según creen otros. Le invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios. Gracias por su atención. Para ver más vídeos emocionantes e informativos, haga clic en el siguiente vídeo que aparecerá en su pantalla.